Bueno, en esta mañana de Shabbat, día 23 de noviembre del año 2024 y día 22 de Heshvan, el octavo mes en el calendario hebreo del año 5785 de la creación del mundo, saludamos a toda nuestra audiencia presencial y virtual. Para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Continuando ya con Hayesara, nuestra parashá de la semana, nuestra primera sesión la cerramos hablando, estudiando acerca de la muerte de Sara a la edad de 127 años y siendo enterrada en Meharat HaMachpelah, siendo enterrada en la cueva de Machpelah. A esta altura del tiempo y del escenario de la Torá, Abraham es de edad de 137 años. ¿Y cuánto vivió en total? ¿Cuánto vivió en total? 175. Tiene todavía. Sí, a esta altura del tiempo y del escenario de la Torá, Abraham tiene 137 años. Isaac, su hijo, ¿tiene qué edad? 37. Sí, nació cuando Abraham tenía 100. En este contexto es que hoy vamos a estar abriendo el capítulo 24, Sefer Bereshit, libro de la Génesis. Y en este Perek Haf Dalet, en este capítulo 24, vamos a estar hablando de Abraham Avinu como cabalista. Y ahí nos vamos a detener prácticamente toda la sesión de hoy. Vamos a estar hablando de Abraham Avinu como cabalista, versado, entendido, sabio y conocedor de los secretos de la Torá. Conocedor de la ciencia mística, de la sabiduría esotérica de los mundos de arriba y de la sabiduría de los mundos de abajo. Y Abraham llegó al máximo nivel de entendimiento de los misterios escondidos. Oiga. Abraham llegó a este nivel máximo de elevación de su alma porque el Eterno le proveyó buenas herramientas espirituales. Potenció su alma desde el principio. Además, el Creador le proveyó buenos maestros místicos. Tuvo también a su alcance toda la Torá oral. El Eterno le dio de su Ruach. Y él mismo, por cuenta propia, se volvió un decodificador del misterio de las 22 letras hebreas. Él mismo se convirtió en un decodificador de las 10 sefirot
del árbol de la vida. Él dedicó su vida para decodificar la energía de los ángeles que rigen los 12 ciclos lunares del año. Asimismo, Abraham fue un experto en el entendimiento de todo el sistema astral o planetario y de cómo las estrellas ejercen una gran influencia sobre todo lo que hay acá abajo. Asimismo, los sabios nos dicen que Abraham era versado en los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu. Y cuando digo que era versado, es porque él sabía cómo activarlos. Sabía cómo ejercer el poder de la mente sobre la materia. Usted y yo podemos tener un cuadro de los 72 nombres. Podemos conocer las letras de cada triada, pero no pasamos de ahí. No pasamos de ahí. Pero Abraham, como versado en los 72 nombres del Creador, sabía para qué era cada uno de esos códigos y sabía muy bien cómo activarlos. Y por lo mismo él podía ejercer el poder de la mente sobre la materia. Por estas razones y más, es que Abraham, al igual que Sara, después de su muerte, Abraham se convirtió en una energía global. Abraham, después de su muerte, se convirtió en una energía global, universal. Bueno, ¿y a dónde nos lleva todo esto? Vamos a ver, les pregunto, ¿qué compromisos adquiere nuestra alma antes de bajar del mundo espiritual? ¿Qué promesas hace nuestra Neshama a Akadosh Baruj Hu antes de que nuestra alma sea enviada a encarnar acá abajo en un cuerpo físico? ¿Qué compromiso adquiere nuestra Neshama? Repítalo. El compromiso del alma ante el Creador, antes de descender, es que vendremos a estudiar la Torah y la Cábala. Les voy a recordar lo que ya hemos dicho en otros momentos. Dice el Zohar, el alma promete adoptar la senda espiritual de cambio a través de la Torah y la Cábala durante toda su vida. Hay un proceso único de preparación que un alma experimenta antes de entrar en nuestro reino físico. Este proceso consiste en que el alma hace promesas al Creador y compromisos con Él. El alma promete adoptar la senda espiritual de cambio a través de la Torah y de la Cábala durante toda su vida. ¿Qué compromiso adquirimos antes de bajar entonces? Sí, estudiar la Torah y estudiar la Cábala. Y todos aquellos
que al igual que Abraham se ocupan del estudio de los secretos del universo, oiga, alcanzan un mérito ante el Creador por el hecho de estudiar los secretos de la Torah, por el hecho de estudiar el Zohar y la Cábala. Estos hombres y mujeres adquieren un gran mérito a tal grado que son colocados ahora mismo y serán colocados en el mundo venidero como los primeros en todo. Se van a llevar los primeros lugares en todo. ¿Por qué razón? Es que es un mérito. Todos aquellos, reitero, que al igual que Abraham, después de haber adquirido el compromiso en los mundos de arriba, que acá abajo nos dedicaríamos al estudio de la Torah y de la Cábala, por el hecho de hacerlo, somos colocados ahora mismo y en el mundo venidero como los primeros en todo. En lo secular, cuando se habla de que alguien se llevó el primer lugar o que está entre los primeros lugares, es una persona sobresaliente. ¿Quiénes tendrán los primeros lugares hoy y mañana? Ahora, no necesariamente debemos convertirnos o creer que llegaremos al nivel de Abraham. Pongan cuidado a eso, que ahí va su respuesta. Pues cada alma tiene su propia misión, su propio potencial espiritual y el grado al que debe llegar. No necesariamente llegaremos al nivel de Abraham Avinu, porque cada alma tiene su propia misión, su propio potencial espiritual y el grado al que debe llegar. Y por lo mismo, no nos desanimemos por el hecho de que estemos lejos de ser como Abraham. ¿No qué dije? No nos desanimemos. ¿Por qué razón? Hay una historia de un cabalista. Oiga, nos dicen los sabios, desde luego que no se requiere que nosotros alcancemos el nivel espiritual de Abraham. ¿Qué es lo que nos dicen los sabios? Desde luego, no se requiere que nosotros alcancemos el nivel espiritual de Abraham. Ciertamente, casi todo lo que nosotros hacemos se fundamenta en nuestros propios deseos egoístas, en lugar de hacerlo en la conexión con el Creador. Somos totalmente opuestos a Abraham. No obstante, se espera de nosotros que alcancemos el nivel en el que nuestro potencial espiritual individual esté plenamente realizado. Y aquí hay un ejemplo. Rab
Susha lo resumió en pocas palabras. No tengo miedo de que me pregunten en el cielo, ¿por qué no fui como Abraham? ¿De qué no tenía miedo de este Rab? Entonces, ¿por qué le anda diciendo usted a sus hijos? Pero ¿por qué no eres como... ¿Por qué anda comparando a sus hijos entonces? Pero ¿por qué no eres como Benjamín? ¡Wow! Pero ¿por qué no eres como... Dejemos de andar haciendo eso. Rab Susha lo resumió en pocas palabras. No tengo miedo de que me pregunten en el cielo, ¿por qué no fui como Abraham? Porque responderé que yo no tenía los poderes divinos que tenía Abraham. Así pues, y esta es la lección, así pues se espera de cada persona que se transforme y se eleve espiritualmente según su propio nivel y carácter. Lo cual significa que debemos aspirar como mínimo a todo lo que podemos llegar a ser. Entonces, si estamos hablando de Abraham, ¿qué era qué? ¿Qué era qué? Cabalista. Y estamos diciendo que nosotros hemos venido con el compromiso en el mundo espiritual, que aquí abajo, ¿venimos para qué? Para estudiar la Torah y estudiar la Cábala. Por más que la estudiemos, no vamos a llegar a ser como Abraham. Pero se lo voy a repetir. Desde luego que no se requiere que nosotros alcancemos el nivel espiritual de Abraham. Ciertamente, casi todo lo que hacemos se fundamenta en nuestros propios deseos egoístas, en lugar de hacerlo en la conexión con el Creador. No obstante, se espera de nosotros que alcancemos el nivel en el que nuestro potencial espiritual individual esté plenamente realizado. Dicen los sabios, Rab Susha lo resumió en pocas palabras. No tengo miedo de que me pregunten en el cielo, ¿por qué no fui como Abraham? Porque responderé que yo no tenía los poderes divinos que tenía Abraham. Así pues, se espera de cada persona que cada persona se transforme y se eleve espiritualmente según su propio nivel y carácter, lo cual significa que debemos aspirar como mínimo a todo lo que podemos llegar a ser. Entonces, si tú como Abraham estudias los secretos de la Torah, el Zohar, la Cábala, ten la seguridad que el Creador te va a dar acá abajo. ¿Qué cosa dije? Los primeros lugares. Y en el mundo venidero, en el Olam Abba, vas a ser colocado también entre los primeros lugares. Porque los que estudian la ciencia mística, las doctrinas místicas de la Torah, alcanzan un mérito espiritual ante el Creador que no alcanzan todos los demás que no estudian esta parte espiritual.
De hecho, el Zohar nos dice, cada alma que en este mundo se ocupa con el estudio de los misterios profundos de la sabiduría divina, cuando va al cielo, alcanza un grado elevado por encima de quienes permanecieron en ignorancia. Y son ellos los que se levantarán primero del polvo. ¿Quiénes? Es que para esto son los primeros lugares. Ahora hay que entender al Rab Shaul. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos cada alma que en este mundo se ocupa con el estudio de los misterios profundos de la sabiduría divina, cuando va al cielo, alcanza un grado elevado por encima de quienes permanecieron en ignorancia. O sea, que no le hicieron caso a los misterios profundos de la sabiduría divina. Y son ellos, los que estudian los misterios profundos de la sabiduría divina, y son ellos los que se levantarán primero del polvo. ¿Cómo le suena a Rosa Miriam? Para ser de los primeros en levantarse en aquel día morir desposado. Hoy, ¿En qué? en el final, la Torá y Cábala. Estoy citando el Zohar. Así que tú no puedes volver al mundo espiritual. Tu alma no puede desenfundarse de tu cuerpo. Tú no puedes volver a subir al mundo de la luz si antes no has comenzado a ser por lo menos pininos Amén. Amén, amén. en estos misterios profundos de la sabiduría divina. Tú no puedes subir al mundo espiritual si antes ni siquiera has comenzado a intentar hacer ensayos, pruebas, tanteos, gateos en estas áreas espirituales sagradas. Ni se te ocurra estar diciendo, yo quizá ya me voy a morir. Sí, ya está 120. No estés pensando en que ya está cerca, porque si no has comenzado a estudiar los misterios profundos de la sabiduría divina, que es el Zohar y la Cábala, no estás preparado todavía. Y si se diera el caso que tu alma se desprenda de tu cuerpo antes de comenzar a hacer gateos espirituales en el estudio del Zohar y de la Cábala, y tu alma sube, oye, no te dejarán entrar a ese mundo espiritual. No te dejarán entrar a ese mundo espiritual. Y si tú dices, no, pero yo ya llevo 20 ciclos de Torah, es un mérito que ya tienes. Pero si no has estudiado
los misterios profundos de la sabiduría divina, no te dejarán entrar. Si tú dices, no, pero si yo he edificado sinagogas, yo he edificado Kehilot, yo he donado rollos de Torah a congregaciones, o si yo he practicado los 3 pilares de la fe hebrea durante 50 o 100 años, son buenas acciones y por ellos de seguro que ya has tenido y tienes recompensa y tienes méritos en el mundo venidero. Pero si no has comenzado a estudiar los misterios profundos de la sabiduría divina y tu alma sube, no te dejarán entrar a ese mundo espiritual. ¿Cómo le suena esto? Ese Mora está inventando. No. Tu alma llegará a las puertas del Gan Edén. Te van a entrevistar en la puerta, en la entrada. Y la pregunta que te van a hacer, ¿cuál crees que será? Y si tú dices, no, yo me versé, pero en esto, en aquello, en lo otro, pero eso del Zohar y de la Cábala, no, yo no. Entonces se le dirá a esa alma, no, tampoco. No es tu momento para que vengas a este lugar. Te enviarán de regreso y tu alma vendrá a tomar otro cuerpo, dándote otra oportunidad para que vengas a estudiar los misterios profundos de la sabiduría divina que aún no has estudiado. Les recuerdo lo que es el Zohar. Para ello, el Zohar nos cita Shir Hashirim, el cantar de los cantares, Shir Hashirim, cantar de los cantares, capítulo 1 y su versículo 8. Al leerlo nosotros nos quedamos perdidos. Pero este versículo que yo voy a leer, el Zohar nos lo va a decodificar. Dice el 1.8, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Y nos quedamos. Ya saber de qué está hablando, ¿verdad? Y sí, yo entiendo que muchos han dado su propia deducción, su propio análisis, pero no de acuerdo a el esplendor o el resplandor del Zohar. Se lo voy a leer de nuevo. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Oiga cómo el Zohar lo decodifica. Ven y ve, cito el Zohar, todo el que va a ese mundo. ¿Qué mundo?
al mundo espiritual. Todo el que va a ese mundo sin conocimiento de los secretos de la Torá, o sea, cuando el alma parte, sube, llega ahí arriba. Todo el que va a ese mundo sin conocimiento de los secretos de la Torá, aún teniendo muchas buenas acciones, las que ya mencioné. ¿Cuáles mencioné? Practicó los 3 pilares de la fe hebrea, edificó sinagogas, edificó Kehilot, donó rollos de Torá. Todo el que va a ese mundo sin conocimiento de los secretos de la Torá, aún teniendo muchas buenas acciones, es rechazado ante las puertas de ese mundo. Sal y ve lo que está escrito. Dime. El alma le dice al Creador, dime los secretos de la sabiduría exaltada, de cómo tú pastoreas y lideras ese mundo celestial. Es lo que le dice el alma al Creador. Enséñame los secretos de esa sabiduría que no conocía ni había aprendido hasta ahora, a fin de que no sea avergonzado entre esos niveles a los que llegaré por no haberlos observado hasta ahora. Ven y ve lo que está escrito, dice el Zohar. Si no lo sabes, y cita Cantares 1:8. Oh, la más hermosa de las mujeres. El Creador contesta al alma. Si has venido aquí, ¿a dónde? Al cielo. Si has venido aquí y no has examinado la sabiduría antes de venir aquí y no conoces los secretos del mundo celestial, entonces es el Eterno al alma. Sal. No estás capacitada para venir aquí sin conocimiento. Sal tras las huellas del rebaño, le dice Shir Hashirim 1:8. A saber, tienes que reencarnar por segunda vez en el mundo y debes familiarizarte con las huellas del rebaño, las cuales son las personas que son pisadas por el talón, a saber, aquellas que se consideran inferiores, pero conocen los secretos celestiales de su amo y de quienes tú aprenderás. ¿Qué le parece, Francisco? Y estoy citando el Zohar HaKadosh. ¿Qué pasa entonces, Lorena, con el alma que sube y no ha estudiado, por lo menos no ha comenzado a gatear en la sabiduría divina de los secretos de la Torah? No se le permite entrar, More, y tiene que ser devuelto, aprender a estudiar, a elevar su alma para poder entrar a ese mundo. De lo contrario, no es acepto. El Creador contesta al alma. Si has venido aquí y no has examinado la sabiduría antes de venir aquí y no conoces los secretos del mundo celestial, entonces sal. No estás capacitada para venir aquí sin conocimiento. Sal tras las huellas del rebaño. A saber, tienes que reencarnar por segunda vez en el mundo y debes familiarizarte con las huellas del rebaño, las cuales son las personas que son pisadas por el talón, a saber, aquellas que se consideran inferiores, pero conocen los secretos celestiales de su amo y de quienes tú aprenderás. Por eso insisto, que quien estudia estas ciencias espirituales, quienes se ocupan como Abraham del estudio de los secretos de la Torá, adquieren un mérito elevadísimo sobre aquellos que no lo hacen. Y aunque así tengan
¿Qué cosa? Buenas acciones. Pero los que se ocupan del Zohar, de la Cábala, de los secretos de la Torá, se elevan por encima de todos y adquieren un mérito al punto que el Eterno los hace que tengan cuello con Él. Y les da los primeros lugares aquí abajo. Y tendrán los primeros lugares allá arriba. Y serán los primeros también. Serán los primeros también que resucitarán de entre los muertos. Nos dice el Zohar. Yo aquí estoy citando el Zohar, no estoy citando nada de mi cabeza. Dice el Zohar, para ninguna alma hay reservada una morada más interior que para aquellas que penetran en las divinas doctrinas místicas y cada día entran en estrecha unión con su divino amo. Para ninguna alma hay reservada una morada más interior que para aquellas que penetran en las divinas doctrinas místicas y cada día entran en estrecha unión con el Eterno. De tales almas está escrito: lo que ningún ojo ha visto, oh Eterno, fuera de ti, eso será para aquellos que lo esperan. La palabra esperar, empleada aquí, tiene un paralelo en el versículo que dice y cita al libro de Iov. Ahora Eliú esperaba para hablar a Iov. Y se refiere a aquellos que insisten en cada palabra de la sabiduría esotérica, que la estudian minuciosa y pacientemente para descubrir su verdadera significación y de este modo adquirir conocimiento de su amo. ¿Cómo estudian estos? Toman una palabra, le buscan la gematría, ven cómo está estructurada. Estos son aquellos en quienes su amo se glorifica cada día. Por eso les digo que estos tienen cuello con el Creador. Y por eso el Zohar dice que sus oraciones rápidamente son respondidas. Por eso el Zohar dice que no hay acusador que prevalezca contra ellos, ni arriba ni abajo. Porque están adquiriendo ¿y cómo lo adquieren, Francisco? Estos son aquellos, dice, se refiere a aquellos que insisten en cada palabra de la sabiduría esotérica, que la estudian minuciosa y pacientemente para descubrir su verdadera significación y de este modo adquirir conocimiento de su amo. Estos son aquellos en quienes su amo se glorifica cada día, que entran en la compañía de los superiores ángeles santos y pasan a través de todas las puertas celestiales sin demora y obstáculos. Feliz la suerte de ellos en este mundo y en el futuro. ¿Qué les parece? Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con nuestra parashá y con el capítulo 24 que dijimos que estaríamos abriendo? Porque estamos con la parashá Hayezara y dijimos que íbamos a estar abriendo. Sí.
Bueno, sí, el capítulo 24 nos habla de Abraham, que ya era viejo, ¿verdad? Avanzado en años, que el Eterno lo había bendecido Bacol en todo. En este capítulo vemos que Abraham hizo jurar a Eliezer. Lo hizo jurar. Y le dijo, júrame por mi Brit Mila. Júrame por mi circuncisión, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos. La historia, el Pashat, nos hace ver que Eliezer juró, tomó 10 camellos, los cargó con todo lo mejor de su amo y salió para Aram Araim a cumplir la misión de traer mujer de la familia de Abraham para Isaac. Tomó 10 camellos, llegó rápido al país, hizo una tefilá, una plegaria junto a la fuente, junto al pozo, y no había ni terminado de rezar, y Rivka que aparece. Y con las pruebas o señales que había pedido el Eterno, le dijo, hija, ¿me puedes dar de beber agua? Y la muchacha, por supuesto, dijo, te daré a ti y también a tus camellos. Y dijo, a sacar agua y agua y agua. Y el hombre estaba, wow. ¿Por qué? Porque así había pedido él. Sí. Así que le preguntó si había alojamiento donde pernoctar, pasar la noche. Y ella le dijo, sí, en casa de mi padre tenemos forraje, tenemos esto, tenemos lo otro. Así que se hospedó esa noche en casa de Betuel. Ahí expuso la misión de su viaje. Les contó su encuentro con Rivka en la fuente. Esa noche Betuel y Labán quisieron envenenar a Eliezer. Y la historia comienza con que al día siguiente dijo Eliezer a la familia Rivka, denme la muchacha para mi amo. No me demoren, no me detengan. Y ellos dijeron, no, que esperen la doncella al menos 10 días. Y no, dijo, si el Eterno ha prosperado mi viaje, yo me la llevo ya para mi amo. Llamemos a la doncella a ver qué dice. Y la llamaron, ¿y qué dijo ella? Le dijeron, ¿irás tú con ese hombre? Iré. Y ella dijo, Iré. sí, iré. Ya les conté toda la historia del capítulo 24. Sí. Ahora, ya casi para ir cerrando, casi. Preguntémonos, ¿por qué Abraham, pero desde la perspectiva de la Cábala, por qué Abraham no quería que Isaac se casara con una mujer cananea? Las razones naturales ya las conocemos, hasta decir ya no. Porque los cananitas estaban maldecidos. Está bien, es correcto. Está bien. Pero si estamos estudiando que Abraham era, si estamos diciendo que Abraham era cabalista, sobre esa base es que hay que entender por qué Abraham no quiere que Isaac se case con una de las hijas de Canaán. Y respuesta yo sé que hay muchas. Pero veamos lo que el Zohar dice. Abraham penetró en la sabiduría divina. ¿Qué es la sabiduría divina? Es el Pashat. Son las historias, son los cuentos, son las narrativas de la Torá.
Y por eso dije al principio de la clase, Abraham, él estudió el árbol de la vida en todas sus facetas. Abraham conocía la Sefirot perfectamente. Abraham decodificó el misticismo de las 22 letras hebreas. Abraham decodificó la energía que rige cada uno de los 12 ciclos lunares. Dije, Abraham conocía muy bien las 72 tríadas, sabía para qué era cada una de ellas y sabía cómo activarlas de tal manera que él podía ejercer el dominio de la materia o de la mente sobre la materia. Y por eso el Zohar dice, Abraham penetró en la sabiduría divina y se unió con su divino amo después de haberse debidamente preparado mediante una vida de actos piadosos. Así mereció esos días superiores y recibió bendiciones de la región de la cual todas las bendiciones fluyen, como está escrito. Y aquí entra unos niveles místicos. Dice, y el Eterno bendijo a Abraham, Bacol, en todo. Y el Zohar dice, en todas las cosas. Pues el término Col designa al río cuyas aguas nunca faltan. Rabbi ya dijo, observad que Abraham se abstuvo de celebrar matrimonio con otras naciones y de ligarse a pueblos idólatras. La razón, pues las mujeres de naciones idólatras contaminan a sus maridos y a quienes entran con ellos en contacto estrecho. Y Abraham, habiendo penetrado en las doctrinas místicas de la sabiduría, conoció la fuente de la cual emergen los espíritus impuros para atravesar el universo, y por esta razón conjuró a su servidor a que no tomara para su hijo mujer de otras naciones. Mira qué profundidad esto. Pues las mujeres de naciones idólatras contaminan a sus maridos y a quienes entran con ellos en contacto estrecho. Y Abraham, habiendo penetrado en las doctrinas místicas de la sabiduría, conoció la fuente de la cual emergen los espíritus impuros para atravesar el universo. Y por esta razón conjuró a su servidor a que no tomara para su hijo mujer de otras naciones. Desarrollaremos esto fuera de cámaras. Quiero que cerremos leyendo nada más de corrido capítulo 24. Leamos del 1 en adelante y cerramos. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por el Eterno, Elohim de los cielos, y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y dejémoslo hasta ahí, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y la historia, todo el capítulo 24, ya se las narré. Así que nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la Parashá Hayezara. Bezrat Hashem, vamos a continuar con la tercera sesión. Vamos a retomar todavía el capítulo 24 en la tercera. Y vamos a entrar con el 25, Bezrat Hashem. Vamos a estar desarrollándola a las 15 horas
con 15 minutos. A las 3 de la tarde con 15 minutos, hora de El Salvador. Así que para nuestros estudiantes presenciales y virtuales, para todos, Shabbat Shalom.